Un río que se ve de otra manera, con los ojos de la historia. Un río navegado, bebido, cruzado, cosechado, domeñado al fin. La exposición Guadalquivir, mapas y relatos de un río nos permite acercarnos a la arteria principal que da vida a nuestra comunidad. Arranca en un documento que se encuentra en la biblioteca de la Escuela de Arquitectura en Sevilla, donde yo imparto clases, y la relación de ese manuscrito del siglo XVIII con un mapa de la Real Academia de la Historia es el que da pie a esa construcción de la imagen del río a lo largo de la historia, desde hace 3000 años. Este manuscrito del siglo XVIII, atribuido a Matías de Figueroa, es el inicio de esta muestra que organizan en colaboración la Biblioteca de la Universidad de Sevilla, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y el Archivo de Indias. 6 partes vertebran esta muestra, con el sentimiento y la razón de la mano. La primera es el río como recurso. En el río como recurso hemos pretendido, a través de los mapas y relatos, el título de la exposición, contando cómo es la relación del hombre con el río a través de la explotación del agua, que lleva a la posibilidad de navegarlo, el río, de utilizarla para el riego, pero también para moler el cereal, para transportar las maderas que de la provincia marítima de Jaén se llegaban a través del río hasta Sevilla y hasta el océano. Ya en el primer mapa encontramos la curiosidad de ver la desembocadura en el norte, Sanlúcar haciendo el pino. La visión general del territorio era a ras de suelo. Entonces, la escala de identificación era una escala muy relacionada con lo que había, en este caso, agua abajo y agua arriba, pero a una distancia bastante corta para lo que entendemos ahora que somos capaces de identificar el perfil de España, pues gracias a los atlas, pero por ejemplo gracias a algo tan cotidiano como el mapa del tiempo, ¿no? 3000 años, decíamos, de usos y abusos del gran recurso natural que nos permite vivir. La navegación marítima, la navegación de Sevilla al mar, pero también la navegación entre Córdoba y Sevilla, la navegación por la parte baja media del Genil. Después la fuerza motriz, molinos, sustituidos ya en la etapa final del siglo XIX, a lo largo del siglo XX, por la hidroelectricidad. También la pesca, que ha ido perdiendo posiciones ante todas las demás. Quizá haya sido pues uno de los usos pues más afectado por el desarrollo de los restantes, en la medida que la biodiversidad riquísima del Guadalquivir se ha empobrecido. Es el famoso esturión que ha desaparecido, la anguila o tantas otras especies que aportaban una enorme riqueza, una parte muy importante de la dieta de los andaluces ribereños al Guadalquivir y a sus afluentes. Voraz, asombroso y asolador son los adjetivos que Figueroa atribuye al río, una auténtica amenaza. Esa relación amor-odio entre el río y el hombre supone el que viera cada año, y en unos episodios a veces anuales muy importantes, cómo crecía el nivel del agua y sobre todo en el cauce bajo eso se acrecentaba cuando las mareas impedían, con su crecida, que ese aumento de volumen desaguara hacia el océano Atlántico, produciéndose la inundación de las vegas del Bajo Guadalquivir. Con los planos para la construcción de una fragata de 400 toneladas encargada por el Ayuntamiento de Sevilla en 1785, nos encontramos con el río domesticado. ¿Qué respuesta da el hombre, sobre todo a nivel urbano, para poder convivir con el río? No como domesticado de animal que haya que domar, sino como domesticado de casa, ¿no? De hacerlo habitable como un espacio más de la habitabilidad del hombre en la ciudad.
Avanzando por las naves de esta antigua casa de contratación, nos damos de bruces con una de las joyas de la exposición, la Inmaculada de Francisco de Pacheco, maestro y suegro de Velázquez. Ilustra muy bien en sus pies el mito y la religiosidad del río. El maravilloso cuadro de Pacheco que está en la iglesia de San Lorenzo de la Inmaculada, y todo en torno a un pasado que se va recreando en los manuscritos de la Edad Moderna y del siglo XVIII. Asombra pensar que hace 500 años unos ingenieros pudieran diseñar con tal pericia un canal navegable con inmensas rotondas en Jerez de la Frontera. Estamos en el año 1581. Pasamos del mito al río como proyecto. Proyectos con unos dibujos maravillosos de hace 500 años prácticamente, como son los de proponer Jerez de la Frontera como puerto fluvial del Guadalete, la construcción de un puente a cargo de Andrés de Vandelvira y Francisco del Castillo en el puente de Mazueco, en el entorno de Baeza, fotografía aérea de las Fuerzas Armadas y un documental, la primera vista aérea que se hace desde el vuelo correo Sevilla-Tánger, que nos da una idea de la ciudad del año 24, 1924 aproximadamente, y sobre todo un paisaje agrario donde la Corta de la Tablada marca esa gran vía novedosa de trazado rectilíneo sobre el Bajo Guadalquivir. Y llegó el regadío. A estos usos se añade, ya con una potencia máxima a lo largo del siglo XX, el regadío, que existía. Mapas desde el siglo XVIII, siglo XIX que aquí se muestran, que van preparando el terreno para la gran expansión del regadío en el siglo XX. La relación se desequilibra con el desarrollo de las tecnologías modernas que realmente hacen que el regadío se multiplique por 2, por 3, por 4, por 5, se extienda por toda la superficie de la cuenca y se produzca la situación actual, que desde el punto de vista de la gestión nadie niega, que es la sobreexplotación de la cuenca, tanto de sus aguas superficiales como subterráneas. Un medidor de aforos que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir tenía situado bajo el puente de Mengíbar en 1905 para medir el caudal del agua que bajaba, nos introduce en el río gestionado. Hoy día, cuando el debate es cómo conservar lo que tenemos, enseguida surgen las necesidades de infraestructuras en el agua. En estos momentos se está debatiendo un pacto nacional del agua, que no cabe duda que introduce nuevos lenguajes, porque ahí está esa ley europea, la directiva marco, que manda tener en cuenta la conservación y la restauración del estado ecológico, la responsabilidad de costes, la información y la participación, pero a la hora de concretar, pues ¿de qué se va a hablar? De infraestructuras. Ahí se demuestra la complejidad con que nosotros nos acercamos al río y la complejidad que tiene el paso de la historia sobre el único elemento que pervive y nos mantiene en relación directa con los primeros pobladores de Andalucía. Y el hombre en ese sentido, creo, a título personal, que no ha sabido muy bien articular o acercarse con respeto y con la obligación de mantenerlo y de transmitirlo a generaciones venideras el patrimonio con mayúsculas que supone el río Guadalquivir para Andalucía.